Ay, un momento, que listo. Bueno, el día de hoy nos va a tocar compartir algo relacionado, ¿verdad? Con el cómo dar malas noticias. Me gustaría escucharlos si han tenido alguna experiencia sobre esto de cómo dar malas noticias, si a lo mejor quizá han estado como escuchando a los otros dar malas noticias, o si tienen como algún tipo de acercamiento, ¿verdad? A esta parte de cómo dar malas noticias. Pues así como dar malas noticias como tal, yo darlas, Ujú. no, ¿Tienen como algún acercamiento a lo mejor a identificar qué se necesita, qué se hace cuando se dan malas noticias? O sea, como si conocen algunos elementos o tienen como a lo mejor una noción, aunque sea así muy vaga, de cómo podría ser. perdón maestra, es que tapé el micrófono porque estaban gritando aquí en mi casa. No, no, sin problema. Y me dio pena. Eh, Le digo que yo como tal, pues nunca he dado malas noticias. Ujú, No me ha tocado, gracias a Dios aún no, ujú, pero pues sí me ha tocado pues que me las den a mí ok, y, y pues de cierta manera como que ya sabes como que más o menos identificar eh, cuáles son los puntos cuando te dan como que las malas noticias, o sea, cómo comunicarlo para que pues, o sea, sea objetivo pues más que nada ujú, y, y pues decir lo que fue, ¿no? O sea, lo que pasó. ok, Mm, Cuando falleció mi abuelo paterno, pues nos tocó que en el hospital el doctor nos dijera pues la causa, ¿no? De la muerte. ujú, Y, y ya primero, pues nos pasó como a una sala, como en privado, por así decirlo. ujú, Este, y ahí estaban pues todos mis familiares. Y ya pues nos empezó a explicar del por qué pasó lo que pasó, lo que sucedió. Y, pero así como que con lo que no, este, o sea, yo siento que el médico se trató de explicar de por qué, cuál fue la razón que murió y por qué murió pues como en la plancha, por así decirlo, antes de que le hicieran una cirugía. Entonces, yo siento que el médico como que trató de explicar eso, pero con términos muy técnicos y eso fue como que lo que no, pues no me gustó porque pues obviamente pues a lo mejor yo podría yo entender un poquito más, porque pues ya estaba en la carrera yo, pero pues mis familiares pues no, ¿no? Entonces sí fue como de que no sé cuál fue la necesidad de explicarlo de esa manera, pero pues ok, sí trató de explicar como el por qué sucedió eso, ¿no? Y también como para hacerle ver a los demás o a mis familiares que no era como un error, ¿cómo le dicen? Negligencia. ajá, sí, 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 Y pues sí, o sea, no fue nada de eso, o sea, se entiende, ¿no? Pues, pero, pero sí siento que el doctor tuvo que decirlo como que con términos pues más coloquiales para que pudieran entender pues qué pasó. Y ya, o sea, primero pues empecé a explicar qué pasó y ya pues así como, no, pues lo siento mucho y pues ya. Y ya pues ahí todo
pues ya sabe, empezaron a llorar y así, pero pues básicamente eso es lo que sucedió. Ok, bueno, muchas gracias. El día de hoy justo veremos, bueno, a ver si alcanzamos, a ver, a lo mejor sí esta parte de cuando damos mala noticia, ya cuando la persona falleció, pero también en algunas ocasiones tenemos que dar la mala noticia de que ese momento se va a acercar, ¿no? O sea, preparamos al paciente y preparamos a la familia, pues para este desenlace, ¿no? Para este momento. Entonces veremos estas dos opciones. Gracias por compartir tu experiencia. Bueno, vamos a tomar en cuenta como algunos elementos que hemos ido trabajando como muy constantemente en estos últimos dos parciales y tiene que ver con esta parte de la comunicación, ¿no? O sea, justo comunicar malas noticias o informar malas noticias involucra la parte de la comunicación, donde en la comunicación vamos a transmitir un mensaje, ¿no? En este caso, va a ser un mensaje que vamos a emitir de manera verbal, ¿sale? Pero no olvidemos que además de lo que dicen nuestras palabras, pues lo expresamos también a partir de nuestro lenguaje no verbal, ¿verdad? Nuestro lenguaje de nuestro cuerpo y nuestro paralenguaje. Entonces, es importante tener en cuenta estos tres elementos en todo momento, pero como con mucha más cautela en el momento de compartir malas noticias. Bueno, ¿qué sería propiamente una mala noticia? Pues es aquella que va a cambiar, ¿no? De manera drástica y de manera negativa a una persona y que también se va a relacionar mucho con la vivencia futura, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor se le augura un deterioro, ¿no? Muy probablemente. O sea, no nada más es lo de ahorita, sino el deterioro que va a estar cercano, ¿no? En algún punto, muy probablemente. Entonces, es una afectación negativa y que va a cambiar a lo mejor de manera drástica, porque muy probablemente va a tener que cambiar el estilo de vida de la persona, ¿no? Quizá tiene que modificar ciertos patrones de alimentación, de comportamientos, o sea, prácticamente quizá el estilo de vida va a ser distinto, ¿no? A partir del diagnóstico o de esta mala noticia que tú le comuniques. Bueno, otro elemento importante de el comunicado de las malas noticias es que se puede percibir como una amenaza tanto física como mental, ¿no? A la persona y que en consecuencia sí es como tan grande, vamos a decirlo, que sobrepasa la capacidad de la persona. Si recuerdan, por ejemplo, en la parte cognitiva, cuando vimos la parte del desarrollo cognitivo, pues esta persona a partir de este diagnóstico y a lo mejor junto con su familia, tienen que desplegar otro tipo de esquemas cognitivos, ¿no? Acuérdense que los nuevos esquemas se van a propiciar justo porque hay un desequilibrio ya en los previos, o sea, los previos ya no me dan para poder hacerle frente a esta nueva situación que me está sucediendo, esta cosa nueva que acontece. Entonces, involucra un cambio incluso a nivel cognitivo, sí de poder comprender poco a poco lo que me van diciendo, pero también de ajuste a cómo le voy a hacer frente a esto que ya tengo, ¿no? O a los momentos que pueden ser más críticos que a lo mejor se vislumbran a futuro, ¿no? Y futuro puede ser un mes, un año, 2 años, 30 años, no sé, pero sí podría ser, ¿no? Como esta situación. Bueno, eh, pues indudablemente es algo que va a modificar, ¿no? Por ahí dinámicas. Va a modificar dinámicas en muchas ocasiones, no solo la del paciente, sino también de la familia, principalmente aquella persona que suele ser el cuidador. Bueno, también valdría la pena identificar que esta valoración de lo negativo o de lo malo está relacionado con nuestras experiencias previas. Es decir, con relación a esto que me ha sucedido,
a lo mejor no directamente, pero quizá cercano a mi entorno familiar, ¿no? Ciertos diagnósticos se pueden vivir de manera más drástica o no. Vamos a suponer, o sea, a lo mejor a alguien le diagnostican diabetes, pero no lo vive como algo tan drástico porque a lo mejor esta persona que conoce llegada con el diagnóstico realmente tiene un estilo de vida como saludable que le permite tener control, ¿no? De la enfermedad. Entonces, pues a pesar de que es una mala noticia, no se vive de manera tan desajustada porque tiene esos referentes. Pero por el contrario, imagínense que tenga esta experiencia de alguien que conoce que le ha ido pésimo porque a lo mejor por X o Y motivo no ha estado controlada su enfermedad y a lo mejor desde hemos visto como cambios muy drásticos en poco tiempo por falta de control, ¿no? Y a lo mejor ya perdió alguna extremidad o algo, ha perdido algún tipo de capacidad. Entonces, la forma en la que va a experimentar la noticia sí va a tener mucho o va a influir con aquello previo, ¿no? Aquello que estuvo con los cercanos, por así decirlo, no precisamente familiares. Incluso por aquellas repercusiones que puede tener, no solo como a nivel físico, sino a nivel social o económico. O sea, quizá identificamos que tal diagnóstico ya le impidió a una persona continuar trabajando, ¿no? Entonces, que una persona se vea limitada de continuar trabajando, no solo tiene una repercusión económica, a lo mejor ya de manera directa, sino de manera indirecta, en el sentido de que pierde lazos sociales que se dan a través del trabajo, pierde como esos contactos sociales, y además, eh, quizá esta falta de contacto, esa falta de actividad, termina a lo mejor influyendo en que genere también depresión y con depresión, como sabemos, también una falta de adherencia terapéutica. Entonces se vuelve como una bolita de nieve y eso a lo mejor no lo ve el paciente, ¿verdad? Me va a dar depresión o me va a dar tal cosa, pero sí va identificando cambios en las personas con esos diagnósticos y eso hace que la noticia se lleva como medianamente mala o extremadamente catastrófica, ¿no? Entonces sí tendrá como estos filtros, ¿no? Se va a leer bajo estos filtros de experiencias previas. Bien. Por ejemplo, a nosotros, de manera como particular, puede ser que haya múltiples motivos por los cuales pues no es tan agradable dar una mala noticia, ¿no? Incluso pues desearíamos que no, la persona no tuviera que pasar por eso, ¿no? Creo que en muchas situaciones. Pero bueno, ¿cuáles serán como esas características o esas cosas que le hacen, pues como que tengamos esa dificultad, ¿no? Esa mm, como dificultad, limitación para poder decir estas malas noticias, pues evidentemente porque es algo desagradable. Es algo desagradable. Es algo que notamos que va a repercutir de manera negativa, por eso no lo convierte en agradable el compartirlo. Porque además es una noticia que genera estrés. Genera estrés, sí, a lo mejor directamente al paciente y al familiar, pero también a nosotros al momento de compartirla, ¿no? Eh, Indudablemente también porque no queremos quitarle la esperanza al paciente y tampoco a los familiares. Puede ser que también nos mueva mucho el no poder identificar o el sí identificarlo, porque a lo mejor tuvimos experiencias previas con ese paciente sobre su respuesta emocional, ¿no? O sea, el hecho de cómo puede afrontar la noticia puede ser algo que nos genere como mucho desagrado, preocupación, angustia, porque imaginamos algún tipo de respuesta emocional y también la imaginamos quizá del familiar. Entonces, esta como respuesta anticipada que ya nosotros vislumbramos, pues no genera como satisfacción. Incluso puede que a lo mejor por nuestra propia capacidad personal tengamos más o tengamos menos habilidad para poder como acompañar o poder soportar este tipo de situaciones muy tensas, ¿no? Entonces, eso también estará como mermando o está influyendo
¿por qué se vuelve tan complejo, tan difícil, desagradable dar malas noticias? Bueno, otra situación por ahí que puede estar presente es que nos frustra el identificar que quizá no hay, en algunos diagnósticos, ¿no? Como un tratamiento que le pueda solucionar el problema o su enfermedad. Y puede ser que hasta en un puntos, ¿no? Ni siquiera nada, ningún pronóstico de mejora y que tengamos más bien que optar por cuidados paliativos. O sea, que ya no hay nada a lo mejor que se pueda intentar para mejorar la condición. Entonces, eso también nos puede generar frustración, incluso pudiera generar como este sentimiento de haber fallado, ¿no? De haberle fallado al paciente. Y yo creo que sobre todo aquellos pacientes que no nos esperábamos a lo mejor ese desenlace, o también con aquellos que quizás sí nos enganchamos, ¿no? En nuestras visitas de piso, en nuestras consultas, o sea, de alguna u otra forma quizá como que habíamos entablado una ligera relación, a lo mejor no íntima como de amigos, pero quizá también tenemos como este afecto, ¿no? Entonces, el ver que ya no hay algo más posible, o sea, algo que ya que no va a existir, una opción, pues nos puede generar este sentimiento a lo mejor hasta de culpa, ¿no? De sentimiento profundo de haber fallado, defraudado a alguien. Bueno, en ocasiones también solemos evitar estos momentos porque a nosotros también puede generarnos como un desgaste emocional. Realmente, el tener este acercamiento de tener que dar contención a los pacientes quita mucha energía. Si es algo que energéticamente sí es desgastante. Ujú, sí lo es. Yo, por ejemplo, cuando he tenido que dar contención en momentos de crisis, me siento sumamente agotada. O sea, como de verdad sin energía después de consultas así sumamente como intensas, ¿no? Entonces, obviamente no es algo que quieras que se presente a cada rato, ¿no? Ahí en el consultorio, pero pues bueno, hay situaciones donde es así y no hay como opciones, ¿no? No me puedo hacer a un lado, no puedo no brindarle mi ayuda a la persona. Ok. También valdría la pena que identifiquemos que justamente con lo referente a estas experiencias previas, a lo mejor puede que sea muy distante lo que tú percibes que va a pasar en el momento de dar la mala noticia a lo que realmente va a pasar, o sea, lo que realmente es la respuesta ante esa noticia del parte del paciente, ¿sí? O sea, y puede haber como múltiples factores, ¿no? Vamos a decirlo. Quizá un paciente adulto mayor que está ahorita en la etapa última del ciclo vital, ¿no? De Erik Erikson, y que quizá lo vivió de manera satisfactoria a las otras, que lo ha pasado bien, ajá, o sea, que ha superado, que ha adquirido como estas fuerzas positivas, ¿no? Que propone cada estadio. Probablemente si tú le das un diagnóstico que es poco favorecedor, no quiere decir que no le conmueva o que no le afecte, pero podría ser que lo vea como de una forma más natural y no, incluso a lo mejor también tendría que ver posiblemente con un tipo de creencia. O sea, probablemente esta persona, quizá tiene como una práctica religiosa así como muy arraigada y lo vea como, pues ya es mi momento. Ujú. Entonces, eso que a lo mejor anticipábamos como una experiencia muy dolorosa y fuerte, puede que en realidad alguna persona lo vea como una forma más natural. Mm, no quiero decir que se puede generalizar, pero vamos, a lo mejor puede ser que una persona esté como muy consciente de, de que llegue ese momento, ¿no? La muerte y lo vea como una parte natural de la vida, ¿no? El ir declinando, ujú, el ir pues perdiendo capacidades vitales. Entonces, bueno, puede ser que en ocasiones pues nos llevemos como estas sorpresas, donde pareciera ser que lo toman como más,
con una forma más natural. Y no, no natural en el sentido de que se vea como el shock, ¿no? Del shock donde no entiendes nada y no sabes ni cómo actuar porque no sabes cómo procesar esa información que te acaban de dar, sino, pues, como con más paz, vamos a decirlo, como con más paz, más serenidad de aquello que se está informando. A lo mejor no van a ser ¿cómo se llama? Los constantes, ¿no? O sea, no va a ser la constante que encontramos pacientes así, pero pues sí podrían ser estas excepciones. Ok, hay también pues ciertos miedos que pueden estar presentes al momento de comunicar una mala noticia. Por ejemplo, nos puede generar miedo el causar dolor, ¿sí? Como sabemos, las repercusiones, al menos biológicas, de la persona. Y podemos quizá anticipar consecuencias psicológicas, sociales, económicas, etc. Pues imaginamos, ¿no? Una posible ya forma de vida o últimos días de vida, ¿no? O sea, podemos vislumbrar cómo serían. Entonces nos da miedo, entre comillas, generar ese dolor, ¿no? Al compartir la mala noticia. Y también, pues hasta cierto punto se puede contraponer contra todo lo que a lo mejor se han esforzado por estudiar, ¿no? O sea, el quitar como el malestar, el dar vida. Entonces, pues lamentablemente no hay como pastillas que nos resuelvan el dolor psicológico. De hecho, se puede decir que podemos distinguir como dos tipos, ¿sale? El dolor físico, ¿no? ¿Qué es esto? Literal. O sea, hay algo que me duele físicamente, que están ahí mis receptores sintiendo y por eso yo identifico dolor, malestar, molestia, algo que no está funcionando de manera normal. Y por el otro lado, el sufrimiento, que tiene que ver más no con algo físico. No es como decir, me está doliendo la muela, no, estoy sufriendo por esto que está pasando, ¿no? Vamos a ponerlo así. Una persona sufre a lo mejor al momento de terminar una relación amorosa. Ujú. No está a lo mejor, o sea, sí puede somatizarse el dolor, ¿no? Bueno, más bien el sufrimiento emocional se puede somatizar en una especie de dolor, a lo mejor dolor de cabeza, dolor de estómago, X o Y, pero no es lo mismo, ¿sale? No estamos hablando del mismo dolor. Vamos a llamarle al dolor psicológico como esta parte del sufrimiento, el sufrimiento que genera el escuchar esta mala noticia, donde no hay algo, pues, que lo pueda quitar, ¿verdad? No se puede como anestesiar este dolor o este sufrimiento. Mm, en ocasiones también, o sea, yo creo que también depende de cada persona, pero solemos ser como demasiado empáticos que nos duele el dolor ajeno. Ujú. O sea, como que nos apropiamos hasta cierto punto de esta experiencia de la otra persona que nos duele, o sea, nos conmovemos ante el dolor ajeno y eso también puede generar, o bien, ¿no? Es una situación que nos genera mucho estrés, la situación por la que está pasando a la otra persona. Entonces, pues a lo mejor también queremos evitar dar esa noticia por el impacto que yo mismo también voy a sentir al momento de compartirla, ¿no? Al momento de saber que va a cambiar algo permanente o de manera drástica en la vida de esta persona. Otra quizá causa que nos pueda como limitar a dar como esta mala noticia es que podemos ser culpabilizados por eso, ¿no? O sea, nos pueden asumir como culpables. Recuerden, por ejemplo, que cuando vimos las etapas del duelo, también decíamos por ahí, y que hasta fue pregunta de examen, que además de esta parte del duelo por la pérdida de algún familiar, también puede existir duelo ante ciertos diagnósticos, ¿no? Entonces, cuando una de las etapas del duelo también es como culpabilizar a otro, ¿no? Puede ser yo mismo, pero también puede ser que descargue como esta energía de enojo
ahora de buscar algún culpable porque estoy sintiéndome muy muy enojada, y a lo mejor tú porque diste el mensaje, pues vas a ser el responsable, entre comillas, de ese malestar, ¿no? Tú fuiste el poco responsable, el no capaz. Entonces, pues nos puede desgastar mucho el sentir que nos están recriminando algo. Y por eso también podemos tender a, pues, a alejar en la medida de lo posible estas situaciones, ¿no? Bien, van a culpar o pueden culpar a aquella persona que les dé el mensaje, ¿sale? Como una forma de sacar el enojo, frustración que tienen ante la impotencia, ¿sale? Ah, algo también que quería compartir es, creo que, bueno, lo voy a tomar como paréntesis, no se tomen las cosas personales, ¿sí? Yo creo que así como que fuera de la escena lo tenemos muy claro, pero cuando estamos implicados en la escena puede ser que no lo tengamos tan claro y que sí nos enganchemos con los discursos de los pacientes o del familiar. Recuerden, chicos, que no somos nosotros con los que está enfadado la persona. No, o sea, somos a lo mejor a quien va a depositar ese enojo o múltiples emociones. Acuérdense que también tiene que ver con fenómenos de transferencia, o sea, lo que nos van a depositar nuestros pacientes o familiares hacia nosotros. Entonces, no se enganchen, chicos, no se enganchen con eso, es un proceso como personal. Incluso puede ser que ustedes sean como esa figura donde van a sacar ese enojo y los van a culpabilizar, cuando en realidad, como muy en el fondo, ellos son los que se sienten culpables, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de sentir, no vine a tiempo, tuve muchos síntomas, no vine a tiempo, no seguí el tratamiento cuando me lo dieron por primera vez. A lo mejor hasta culpa porque hice algo muy malo y este es el castigo que estoy recibiendo. O sea, acuérdense de toda esta parte de las creencias. Y por ejemplo, de parte de familiares, puede ser, es que no llevé a mi familiar a tiempo, es que minimicé lo que estaba diciendo, es que yo le dije que estaba chantajeando, yo me sentía que me estaba chantajeando, es que yo pensé que esto iba a ser algo más sencillo, y así múltiples cosas, ¿sale? Que no salen así, no se expresan así, pero que sí se pueden expresar hacia el enojo contigo. Tú solo eres como mm, ese receptor a donde van a canalizar todo aquello que a lo mejor no pueden decir y que no son capaces a lo mejor en ese momento de poder identificar en ellos mismos, ¿sale? O sea, como la ira o el enojo en realidad esconde algo más, hay algo más atrás. Entonces, por favor, o sea, como que no se lo tomen como personal. Obviamente es una experiencia muy desagradable que se desquiten contigo. Tú sigue o continúa en la medida de lo posible con una actitud muy profesional. Y cuando ya no estés con los familiares ni con el paciente, ahora sí ya tú desahógate. Ahora sí como que siéntete libre como de expresar, como para que te quites, sacudas como esta parte del mal momento, mal rato. Eh, yo recomendaría obviamente que no lo hagas en pasillos, ¿verdad? Con tus colegas, sino, pues no sé, supongo que tienes una sala donde puede estar solo el personal. A lo mejor valdría la pena que lo compartieras pues con alguno de tus colegas, algún amigo y seguir, ¿sale? No engancharte, no te creas aquellas cosas que te dice el familiar. Asume cuando realmente sí fue tu responsabilidad alguna situación, pero lo demás no. Lo demás no. Acuérdate que es un proceso que la familia quiere sacarlo por algún lado y pues que aprovecharon tu momento y pues ni modo. Tú fuiste el receptor, lamentablemente. ¿Sale? Entonces, bueno, eso fue un paréntesis porque sí nos podemos enganchar. Sí nos podemos enganchar, chicos. Y bueno, si suelen ser muy así, yo recomendaría que más bien fueran a terapia para que eso, uf, o sea, obviamente duele, molesta, incomoda, pero que más bien sea menos significativo en la medida de lo sucesivo, ¿no? Estas cosas que más bien nos van haciendo de transferencia a los pacientes. Ok. Otro tipo de miedo que puede estar por ahí presente en en el momento de compartir malas noticias, puede ser también esta parte de la
falla terapéutica, ¿no? A ver, ¿en qué sentido? Híjole, el reconocer puede ser que para algunos, no digo, obviamente estas características no es de manera generalizable, ¿verdad? Que a lo mejor nos podemos identificar con unas y con otras no. Pero yo creo que a veces, si anhelamos, y a lo mejor de manera súper legítima, poder encontrar remedios para ciertos males, ¿no? De manera muy legítima. Pero hay un límite, ¿no? Donde ya no pudo ser posible, al menos hasta el momento. Entonces, a veces de manera como personal, podemos vivenciar esta parte de que falló el tratamiento como un fracaso personal. O sea, podemos verlo como un fracaso, no funcionó. Y también a lo mejor puede estar muy relacionado quizá cuando quizá estuvimos haciendo como algún tipo de investigación, algún tratamiento probablemente experimental, donde identificamos que esta era como pues un tratamiento como muy esperanzador, ¿no? Muy prometedor. Y al final no, en ocasiones sí se puede vivir como un fracaso. Otro elemento ahí como muy significativo es las consecuencias legales, ¿no? Como a lo mejor quizá esta parte del enojo de la familia, el que no lo supieron como canalizar de manera adecuada, puede hacer que quieran seguir buscando como esta parte del culpable. Y puede ser que a veces sí sea, ¿no? Pero no creo que sean la mayoría de las situaciones. O sea, creo que serían como, o esperaré yo que fueran las excepciones. Una mala praxis, pero sí podría ser que cuando demos como una mala noticia, pues intente, ¿no? Una medida legal pues para demostrar que fue fallo del hospital o que fue fallo del médico, que fue fallo de no sé qué. Y pues eso también como que nos limita, ¿no? A querer dar una mala, una mala noticia. Estas posibles consecuencias, incluso hasta legales. Y quiero también compartir que realmente, o sea, como dicen, yo creo que lo hemos escuchado en varios contextos. Ajá, creo que lo hemos podido escuchar en varios contextos. El de cada conocimiento tiene una gran responsabilidad. Creo que sí es así. O sea, justo por ejemplo, uno de mis colegas que trabaja en DIF, trabaja como en una parte de DIF muy complicada, que son los casos que me llegaban a mí de repente, con los que más se batallan. Y por ejemplo, sí compartía que había tenido ciertas demandas penales porque pues se quejan, ¿no? Las personas por hacer tu trabajo. Entonces, obviamente fallan a favor de mi colega, ¿verdad? Porque no está haciendo una mala praxis, pero ante el ojo de la otra persona es el super fallo, ¿no? Y bueno, nada más quería compartir eso, ¿no? O sea, pues que puede que en algún punto, pues sí podamos tener ahí como una especie de problema por ahí, en este sentido, un problema legal, y no precisamente porque seamos culpables, sino pues por procesos de esas personas, ¿no? Bien, otro miedo que se parece a lo mejor a alguno que hemos visto es la parte de cómo manejamos las emociones de los pacientes, ¿no? O del familiar. ¿Cómo le hacemos frente ante pacientes que se pueden desbordar a entrar en crisis y eso me genera como mucha ansiedad como anticipatoria al evento y pues preferimos no hacerlo, ¿no? Y a lo mejor si tuviéramos la oportunidad de que sea opcional, pues a lo mejor preferiríamos no hacerlo. Además de que pues a lo mejor es un poco complicado la propia expresión emocional, ¿no? A ver, ¿en qué sentido? Pues porque tenemos que mantener la calma mucho tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes, yo también a mi modo, ¿no? Desde lo que yo hago, pero ustedes obviamente tienen que estar súper tranquilos y relajados ante situaciones muy estresantes, ¿no? Como puede ser que un paciente se esté muriendo. Pues tienen que estar lo más neutros, más tranquilos posibles para darle solución al problema de este paciente, ¿no? Igual, en un quirófano, igual, no sé, siento que hay situaciones especiales que ameritan que tengamos la más posible calma, ¿no? Entonces, podría decirse, mm,
yo no lo dije, ¿verdad? Lo saqué de ese artículo. Podría ser eso, ¿no? O sea, que a veces, yo creo que personas más que trabajan en hospital que en otras áreas, o sea, podemos haber más profesionistas de la salud, pero aquellos que trabajan en hospitales, siento que sí se desarrollan como ciertas dificultades en expresiones emocionales por eso, o sea, porque tienes que limitarte a engancharte con los problemas de otras personas que son como muy intensos y porque es como a lo mejor el pan de cada día tener situaciones adversas donde estás. Entonces, bueno, por ahí refería, ¿no?, el artículo, pues a lo mejor la propia incapacidad de la expresión emocional y que el otro se desborde, ay, puede generar como un choque, ¿no? Mm, bueno, entonces, a lo mejor también tendríamos nuestras propias ideas de cómo debería reaccionar a la otra persona, ¿no? O sea, tenemos a lo mejor muy, muy en cuenta hasta dónde a lo mejor podría, pues, manifestar este dolor la persona y hasta dónde a lo mejor ya para nosotros incluso sería como insoportable estar ahí presentes, ¿no? Bueno, y finalmente, pues quizá también el miedo a la propia muerte, ¿no? O sea, se dice, por ejemplo, desde tanatología, que cuando hay una muerte, trastoca la propia muerte. A ver, con otras palabras, cada vivencia de muerte, ¿no? También me recuerda que yo voy a morir. Entonces puede ser que también esas cosas, a lo mejor no de manera consciente, pero sí nos sacuden. Ujú. Nos cuestiona el cómo estamos viviendo. Ujú. Y la posibilidad de ya no hacerlo. Entonces sí toca como ciertas fibras sensibles, ¿no? Cuando enfrentamos este tipo de situaciones. Puede, insisto, que se vuelva como el pan de cada día. O sea, hay algo que tenemos que, o sea, nos tenemos que acostumbrar a que eso se haga habitual porque pues es algo que a lo mejor no podemos evitar, ¿no? O sea, ya sea por muerte de X causa o por la muerte natural. Pero bueno, un motivo también quizá para como darle la vuelta a tener que dar malas noticias podría ser el miedo a la propia muerte. Ok, considerando la perspectiva de los pacientes, y pensando a lo mejor qué sería importante para ellos, qué necesitarían al momento de recibir, ¿no?, esta mala noticia, pues a lo mejor están como ciertas nociones de lo que esperarían de ti como profesionista de la salud. Por ejemplo, que seas competente. Competente, obviamente no quiere decir lo mismo que competitivo, ¿verdad? Competente quiere decir, o en este contexto lo vamos a entender, como que estés lo suficientemente cualificado para lo que estás haciendo, que tengas esta capacidad de poder demostrar cuando sea necesario, no como por alzar o presumir o por decir que tú tienes cierto poder por ahí, tu nivel de conocimiento de lo que está pasando, ¿sí? O sea, tu competencia está en eso, ¿no? Que eres capaz de identificar qué está sucediendo con esa persona que tienes enfrente, que le puedes dar una respuesta ante aquellas preguntas que le surgen, ¿ok? O sea, en eso vendría más tu nivel de competencia, ¿sale? Que tú seas competente, que seas honesto, que seas honesta con la persona. Ujú. Que nota que no le estás omitiendo información, ¿sale? O sea, que te nota, vamos a llamarlo con otras palabras, a lo mejor un poco más coloquiales, que eres transparente, ¿sí? O sea, que no de manera intencionada o malintencionada le omites cosas que son importantes de conocer, de saber. Ujú. Otro elemento es que te muestres atento o atenta a lo que el paciente más o menos va identificando y solicitando, ¿sale? En el momento en el que le compartes la información, ¿sí? Que tengas esta apertura a que te realice las preguntas tanto y cuanto sean necesarias, aunque sea la misma pregunta muchas veces. Ujú. Aunque sea la misma pregunta, ¿sale?
que tengas esa disposición, esa apertura a recibir cualquier inquietud que el paciente traiga consigo a partir de lo que le dices. Que le proporciones pues un diagnóstico concreto. Y aquí yo, o sea, creo que, o sea, no lo quiero dar como, ¿cómo se llama? Como asumir, no, ahorita no encuentro como otra palabra. Pero obviamente, chicos, si vamos a dar una mala noticia, corroboren que de verdad los datos sean los adecuados. Parecería lógico, ¿no? Pero corroboren la información antes de darla, ¿sí? Mm, yo sé que suena súper lógico, ¿verdad? Bueno, para mí sería como súper lógico. No voy a dar un diagnóstico cuando todavía tengo dudas, ¿no? Y a lo mejor, ay, es que como trabajamos en sistemas públicos, muchas de las veces sí hay márgenes de error, aunque sean los menos, ¿no? Pero bueno, yo lo digo mucho porque, por ejemplo, una persona cercana a mí, en el ámbito privado, al realizarse como algunos estudios, le hablaron, o sea, como que hicieron un manejo súper inadecuado. La secretaria al recibirlo como que hizo una expresión de, ¿a poco puede seguir en pie, no? Y, pues obviamente esta persona está sumamente asustado de qué está sucediendo y, y le informa el médico que tiene leucemia. Entonces, obviamente, pues imagínate, ¿no? O sea, cualquier cosa que se relacione con un tipo de cáncer es como que automático, pareciera ser que lo relacionamos con muerte, ¿no? Entonces, no sé muy bien ya qué pasó, pero este, esta persona le habla a su red de apoyo y entre su red de apoyo tenía una de sus amigas, tenía un esposo doctor. Entonces, van, lo acompañan porque obviamente pues es una situación muy crítica e identifican la causa por la cual probablemente estaba alterado el resultado. O sea, a lo mejor el resultado era verídico, o sea, realmente sí fue concreto, ¿no? Pero encontraron una causa lógica por la cual tuviera como cierta cosa ahí, no sé, porque la verdad no me metí a profundidad a explorar los detalles, más bien me concentré en escuchar lo que me compartía este amigo mío, y pues no era leucemia, ¿no? O sea, sí tiene cosas como problemas ahí en sangre, pero no es leucemia. Entonces, bueno, pues mucho ojo, ¿no? Con ciertas cosas, a lo mejor, si todavía tienes como la mínima de duda, pues haz otros diagnósticos, espérate a ciertas cosas, identifica a ver si hay otras variables, mm, porque puedes cambiar la vida de una persona, ¿sale? Y las de su entorno, ¿no? Qué bueno y o sea, yo también obviamente, qué fortuna que digan, ay, tu paciente que te dijeron que tenía tal cosa siempre no, pues te quita un peso de encima, ¿no? Obviamente, no quisieras que ninguno de los tuyos pase por algo que es adverso, ¿no? Obviamente. Pero bueno, en eso también está como tu seriedad, ¿no? Después de que tú te equivoques en un diagnóstico, muy probablemente no te tomen tan en serio o quiten como confianza en lo que les dices. Por eso como esta intención de, pues que seamos como muy delicados en esa parte. Otro elemento, por ejemplo, es que te puedas dar a entender. Ujú. Trata de utilizar, lo veremos un poquito adelante, pues su lenguaje cotidiano, ¿no? O sea, por ejemplo, identifica. Creo que podría ser útil identificar cuál es su actividad laboral, ujú, o cuál es su actividad cotidiana. Probablemente si tú también identificas una actividad cotidiana, quizá podrías ayudarle a explicar de mejor, bueno, más bien, tú podrías ayudarte de eso para explicar de mejor forma qué está pasando, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Quizá tu paciente es chofer y le sabe a la onda de los carros. Pues probablemente, si tú utilizas metáforas que tienen que ver con vehículos, probablemente te entienda mejor, ¿sí? O no sé, a lo mejor identificas, no sé,
que tu paciente es una ama de casa y que pues presumen que cocina súper rico, pues a lo mejor hay ciertos elementos de la cocina o de procesos de elaboración de alimentos, pues que a lo mejor le ayuden a comprender lo que está pasando en su cuerpo, ¿ok? Entonces, bueno, el chiste es de verdad tratar de hablar de manera súper básica, súper, súper, súper básica, para que entienda lo mejor posible. Y ya en su momento, a lo mejor, sí podemos empezar como esta parte de educación, de llamarle las cosas por su nombre, pero en estos primeros momentos, donde son tan impactantes, pues no te va a entender, ¿sí? No está preparada la persona para adquirir un nuevo vocabulario, ¿sale? A su repertorio de lenguaje. Bien, ahora considerando esta parte de los familiares, pues, ¿qué será importante o qué tenemos que tomar en cuenta de esta parte de los familiares? Por ejemplo, obviamente trataríamos de identificar cuáles son sus redes de apoyo, ¿sí? Y en lugar de ver a las personas externas al paciente mm, como obstáculo, ajá, hay que tratar de hacerlos aliados, ¿sale? Aliados para, a lo mejor para la parte de la adherencia terapéutica del paciente y porque puede ser que en muchas ocasiones el paciente no sea capaz de realizar actividades para su propio tratamiento. Por lo tanto, pues se tiene que identificar un cuidador primario, ¿no? Un cuidador principal. Y por ejemplo, otra cosa que tenemos que considerar de esta parte de los familiares o de personas como cercanas, ¿no? Como puede ser la pareja o los hijos, mm, es que, o las redes de apoyo en amigos, o sea, por ejemplo, hay personas que no viven con familia, ajá, que nunca se casaron, que no tienen hijos, y sus redes de apoyo son amigos, entonces, bueno, también ahí como con ellos. Algo que también identificamos en las malas noticias es que al igual que el paciente puede pasar como por muchas fases o muchas, pues sí, como partes del duelo, o muchas expresiones como emocionales, pues también los familiares, ¿no? También los familiares pueden estar en distintos momentos, ¿sale? A lo largo del tratamiento o también en la misma parte del compartir las malas noticias, pues pueden pasar como por múltiples cosas. Y otra cosa que a mí me gustaría como pedirles, no tiene que ver propiamente con las malas noticias, sino una vez que ya le dimos la mala noticia y que le vamos a dar tratamiento a esa persona, identifiquen, sean como muy cautelosos también en identificar cómo se encuentra el cuidador primario o el principal, pues. ¿Por qué? Porque en ocasiones el cuidador primario, con tal de dar la mayor atención o atención de calidad a su pariente, a su familiar, se descuida muchísimo y le genera desgaste. Y puede ser, a lo mejor puede ser escucharse como muy drástico, pero puede llegar como a tal descuido o que no nos percatemos de que también necesitaba ayuda, a lo mejor desde antes, ¿no? Y que no se detectó a tiempo porque pues no era el paciente, pues también desarrolle algo o que sea el primero que muere. Ujú. Entonces, cuidado también con eso, ¿no? O sea, se escucha como muy redundante, cuidemos al cuidador. Es bien importante cuidar al cuidador. Sabemos que los cuidadores tienen muchísimo desgaste y que también muy probablemente pacientes solo están como a cargo de un familiar, los demás como que no se implican mucho en el cuidado. También, porfa, échenle la mano a los cuidadores, pregunten por ellos, ¿no? O sea, su propia experiencia emocional, si lo ven como que físicamente en decremento, pues que se convierta o remítanlo pues también a algún tipo de colega, ¿no? O sea, no lo dejemos también solito o solita a este cuidador primario. Y también identifiquemos qué pasa con este cuidador primario cuando la persona que estaba cuidando pues fallece, ¿no? O sea, también eso es bien importante porque sí, sí, hay como mucha afectación porque puede ser que esta persona, el cuidador primario, dejó muchas actividades para estar al cuidado de esta persona, ¿no?
Entonces, imagínate, se muere esa persona y le es muy difícil después volver a contactar con las actividades que antes hacía, ¿no? O con personas con las que antes se frecuentaba. Entonces, también valdría la pena que chequemos eso, ¿no? O sea, hay que cuidar a los dos. Obviamente, nuestro principal fuente de atención va a ser nuestro paciente, pero tampoco se olviden de la otra persona, ¿ok? Bueno, mm, otro elemento, por ejemplo, que tenemos que considerar es, pues, hasta dónde tenemos que informar. Ok, voy a dar una pausa porque ya hablé como por 3 horas y me gustaría escucharlos sobre ustedes qué saben o qué identifican, hasta dónde tenemos que dar la información al paciente. Pues yo diría que se tendría que dar completa, ¿no? Ok. No sé, o sea, no sé si sea correcto eso, pero yo siento que sí, ¿no? Pues es lo que yo haría. Ok, muy bien. ¿Los demás qué piensan? ¿Hasta dónde tenemos que informar? Bueno, yo creo que sí se debe de informar, más bien como en su totalidad de lo que sea más bien capaz de entender, de acuerdo a sus conocimientos previos, por así decirlo. Ok, bueno, entonces tenemos como posiciones de todo, ¿no? Informar todo. Otro más como en función de la posibilidad de comprender la otra persona. ¿Los demás qué piensan? Según yo, también es todo, porque el paciente pues tiene que estar consciente de lo que está sucediendo con su salud. Ok, muy bien. Una última persona. ¿Qué más? O por qué optan, ¿no? O sea, a lo mejor por conocimientos previos o a lo mejor intuición personal. ¿Qué tanto le tenemos que compartir al paciente? Pues yo siento que es mejor compartir, como han dicho mis compañeras, todo, porque a lo mejor en un punto posterior a la enfermedad, si se le omitió alguna información, le puede causar a lo mejor un sentimiento de enojo al paciente y no sé, culpar al médico o así. Ok, nada más. Bueno, como que no se me hizo la voz como un divón, ¿verdad? Y Ah, quería no, no, saber. sí, hola. Ok, muy bien. Muchas gracias, Paula. Bueno, No, sí. es que de alguna u otra forma, chicos, de algo los tengo que conocer por algo. Entonces, trato de identificar como las voces y ya, dije, no suena Ivonne. Bueno, muy bien. No, Eh, es la ladrona de teléfonos. No, está perfecto, muy bien. O sea, sí me habían compartido que hay algunas veces que, que se conectan de un mismo dispositivo varias personas y me parece como, está bien. Nada más que quería saber, como que dije, a menos de que Ivonne tenga esta facilidad de, ¿cómo se llama?, de imitar voces. No creo que haya dicho respuestas así como con diferente voz. Pero bueno, a ver, vamos a seguir compartiendo. Ok. Ah, bueno. Por acá mencionaban, por ejemplo, en el artículo, que los artículos y un libro se los puse en el aula virtual, ¿sale? De cómo dar malas noticias. Creo que valdría muchísimo la pena que leyeran el libro de cómo dar malas noticias en medicina. Sale de Marcos, no me acuerdo si es Corral, pero es Sancho. Sí me acuerdo que sí es Sancho, pero no me acuerdo el otro apellido, pero es Marcos Sancho. Lo puse ahí en el aula virtual. Creo que es súper recomendable que lo lean, ¿sale? Porque incluso da como recomendaciones sobre también en los distintos tipos de edad, ¿sale? No, es que no vamos a alcanzar a verlo todo, pero bueno,
Acá, por ejemplo, refieren que anteriormente la cantidad de información, el tipo de información está más mediado por el criterio del médico o la médica, ¿no? O sea, dependiendo de su propio criterio, decidía qué información le iba a dar al paciente y qué información no le iba a compartir, ¿sale? Bueno, entonces esto tenía como más vínculo con una relación médico-paciente como más paternalista. Si se fijan, a lo mejor hasta podríamos decirlo con alguno de los modelos que vimos, como un poquito más centrado al modelo sacerdotal, ¿no? Como más paternalista, como decidiendo a priori según su criterio por el paciente. Ajá. Pero en la actualidad se trata como de hacer un tránsito, ¿sale? Por este enfoque un poco más biopsicosocial, donde los roles sean un poco más horizontales, donde respetemos la autonomía de las personas. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de informar, ¿sí? Pero como que se hacen algunas, ¿cómo se llamarán? Como un a según, ¿no? Es que no sé cómo decirlo con otra palabra, ahorita no la encuentro. Diremos información tanto cuanto el paciente quiera, ¿sí? Si el paciente no quiere escucharlo, no lo podemos forzar a escucharlo, ¿sí? Entonces, ahora como esta perspectiva es tanto cuanto el paciente quiera saber. Por ejemplo, puede haber pacientes que quieran todo, absolutamente todo detallititititito, ¿no? De lo que sucede, todo así detalladísimo. Y otros que con la idea general que ya le diste, es más que suficiente, ya no quieren más. Ujú. Ok, pues también se tiene que respetar. Bueno, algunas habilidades que vamos a poner en juego a la hora de comunicar más las noticias, pero también incluso antes de comunicar más las noticias, ¿sale? Bien. Este silencio que se menciona en la diapositiva no es propiamente o no es el único silencio que veíamos en la clase pasada con la baja reactividad, ¿no? La baja reactividad que vimos la sesión pasada era más enfocada a como que estos segundos de silencio para que la persona siguiera hablando. Sí, vamos a decirlo que hasta cierto punto en algunas situaciones sí, ¿sale? Pero también nos vamos a hacer ayudar del silencio para ayudar a la persona a prepararse para la noticia, ¿ok? Para que vaya asimilando. Por ejemplo, ¿cuándo podríamos a lo mejor guardar un silencio? Hay que ver el silencio como una forma, como una herramienta, ¿sale? Como algo útil que en ciertos momentos nos va a servir, no solo para que el paciente siga hablando, sino para ayudarle al paciente a reafirmar o confirmar una idea. A ver, ¿cómo es eso? Si de verdad todo va indicando que el paciente tiene un pronóstico demasiado desfavorable, que va a terminar en que va a concluir su vida rápidamente, o que ya tenemos así como un aproximado de, híjole, pues su esperanza de vida, vamos a decirlo, o los días que le, o sea, no es que tengamos como el conteo, ¿no? Pero si vislumbramos que va para allá, que va a ese desenlace su diagnóstico, ¿no? Su enfermedad. Y si el paciente comienza a elaborar frases como, a veces creo que no me voy a curar, creo que va llegando mi momento de partir, o sea, porque usamos como muchas metáforas para a veces hablar de la muerte. Si va haciendo como ese tipo de frases que se dirigen a apuntar a que no va a tener cura y o que estás, pues se avecina la muerte, aunque no sepamos día y hora, el silencio que nosotros tengamos le puede ayudar a confirmar
o acercarse a confirmar lo que esa persona está elaborando. Ujú. El silencio incluso lo ocupamos nosotros también cuando no queremos como confirmar, y no es porque no queramos confirmar en este caso, ¿sale? Nada más quiero ponerlo en otros contextos para que vean cómo nosotros también utilizamos el silencio ante algo que es evidente y que queremos que la misma persona que el silencio, como dicen coloquialmente, ¿no? El silencio otorga, algo así va, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una frase de una amiga o un amigo que nos dice que su pareja quizá ya quiere terminar y ya sabemos como algo de la historia, pues a veces nos callamos porque sentimos que es verdad. O, no sé, ¿se les ocurre algún otro tipo como de ejemplo fuera de este contexto del hospital? O sea, donde también nosotros hemos aplicado como silencios para que confirme la persona eso que acaba de decir. O sea, como que no hace falta pues que nosotros digamos algo porque en el silencio, con esa frase acompañada, pues es como confirmar lo que está diciendo. ¿Se les ocurre como alguno? No, no, pues ya no, chicos. A mí no se me ocurre de momento ningún ejemplo, maestra, perdón. No se preocupen, pero más bien así como que digan, no, es que aquí no tienen que aplicarme a mí el silencio. Bien, pues eso, es en general eso. Cómo guardar, no omitir nada, no hacer ningún sonido, le ayuda a la persona a confirmarlo. ¿Sale? Bien. La parte de la escucha activa, sí es como la hemos venido manejando, o sea, como hemos venido refiriendo acerca de escucharlo, ser empático, reflejar. La escucha activa también tiene que ver con aquello que le devolvemos a la persona en cuanto a reflejo, ¿sale? Por ejemplo, la escucha activa ya dijimos que no era sinónimo de no llores, esto se va a solucionar, no llores, de verdad las cosas se van a solucionar, ya verás que te vas a salir muy bien de esto, eh, es porque Dios lo quería. En vez de decir como esas frases, más bien es escuchar, acuérdense que parece como contradictorio, pero escuchar también es viendo, ¿no? O sea, ¿qué nos comunica su cuerpo, ¿no? Su lenguaje no verbal, y regresarle a manera de espejo lo que vemos. Entonces es un poco más útil o le ayudamos más a la persona cuando podemos decir, hoy te veo más triste, ¿quieres contarme algo? Hoy estás más callado, por ejemplo, ¿no? También, o sea, cuando vemos que nuestro paciente es como a lo mejor muy extrovertido y así, y que pues hoy está de manera atípica, no comportándose como de manera regular, ¿no? También podríamos compartirle, ¿no? Te noto como más callado, más serio. ¿Quieres contarme algo? No, doctora, no. Ah, bueno. Bueno, si necesitas hablar, si quieres compartírmelo en otro momento, pues lo puedes hacer, ¿sale? O bien te sueltan, ¿no? Y te dicen, no, es que la verdad. Y puede ser como que, ay, como que hoy el medicamento no me hizo sentir como muy bien, por el contrario, y lo puedes ayudar. Ujú. O si es como algo más anímico, pues también le ayudas. El ser escuchado también ayuda. Ok, la parte de la asertividad en este contexto, además de lo que ya hemos visto, ¿no? Que la asertividad es poner límites, el hacer respetar tus derechos, el de los demás, el escuchar el punto de vista del otro, el hablar en primera persona, en fin.
también la asertividad, desde este contexto, lo vamos a entender como el que tú te muestres o el que tú puedas transmitir a esas personas que tienes enfrente seguridad. Que cuando tú hagas algún tipo de comentario, lo realices con fundamento. Sí, puede ser que obviamente no tengamos las respuestas a todas las cosas, pero que al menos aunque sean hipótesis que te realizas, pues las hagas con fundamento. Eso también lo vamos a entender como parte de la asertividad. ¿Ok? Es muy legítimo que tú también tengas dudas, ¿no? O sea, pues no lo sabemos todo. Pero trata de dar la información de manera que sea de verdad verídica y que tenga un fundamento desde tu profesión. Bien. Y por favor, cuida mucho tu lenguaje corporal. ¿Sale? O sea, podemos estar hablando como súper neutros, muy tranquilos, y con el pie moviéndose o la mano moviéndose. Eso no genera seguridad. No sé, como que me genera contradicción de no sé si está ansioso o si tiene que ir o qué está pasando. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a empezar como a ver una serie de pasos que nos proponen para dar las malas noticias, ¿no? Usualmente, o por lo que estuve checando, hay un modelo, ¿no? Como que el más usado, y es de 6 pasos. Pero al estar como, como que buscando más info, me di cuenta que hay algunos, bueno, no es que hay algunos, pero sí proponen algo que me pareció relevante y por eso la puse, como la etapa 0, ¿no? O sea, vamos a decirlo que a veces hay 7 etapas o podemos hacernos, echar a mano de estas 7 etapas. Bueno, con el paso del tiempo, o ya también cuando tengas como interiorizado este esquema, ¿no? De cómo poder compartir malas noticias, va a haber pasos que no vas a hacer en un solo momento, ¿ok? O sea, puede haber cosas que no, o sea, puede ser que no te puedas aventar los 6 pasos. Todo va a depender de las condiciones, de lo que el paciente vaya diciendo, sí, o sea, del contexto en general. Debemos decir, esta etapa 0, ¿no? Que proponen estos autores es para ir aclimatando a la persona. Cómo irla preparando a esta posible mala noticia. Y yo veo como esta etapa 0, aquella que no se da cuando le das la mala noticia, ¿sí? Sino más bien, como ya tuviste varias, o muy probablemente antes de dar una mala noticia, tengas como varias sesiones previas. A lo mejor primero fue contigo y realizaste la historia clínica, realizaste tratamiento, algo te brincó, le hiciste diagnóstico, perdón, pediste como algún tipo de examen diagnóstico, algún tipo de laboratorio, no sé, algún X o Y, cosa que tú notaras que fuera importante para aquello que te iba generando como ruido, ¿no? Como una posibilidad. Y bueno, después de que a lo mejor puede haber procesos así, ¿no? Donde fueron como más pausados hasta llegar a este diagnóstico que le va a cambiar de manera abrupta su vida. Bueno, lo vas preparando porque, uy, como que cada vez vas confirmando con la información que te llega, con las respuestas del paciente ante ciertas cosas, vas notando que ese diagnóstico sí va haciendo. O sea, como que esta hipótesis que antes solo era la idea, realmente se va confirmando, ¿no? Se va convirtiendo como en esta realidad ya, ¿no? Porque ya tienes también ahí pruebas, suficientes pruebas para poderlo dar. Entonces, en ocasiones, por ejemplo, ya cuando notamos que puede ser como muy, muy cierto aquello que ya pensamos, podemos hacer preguntas relacionadas con eso, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿has pensado en la posibilidad de que fuera tal cosa? ¿Has pensado en la posibilidad de que tu resultado fuera tal cosa, ¿no? Que saliera positivo o saliera negativo una prueba. Es como irlo preparando, o sea, como que le vas, vamos a decirlo, como soltando de a poquito
algo, ¿no? Y siembras a lo mejor como una cierta idea, ¿no? De esto. Bien, ahora sí ya, con la etapa número 1, que es justo el empezar. Bueno, es primero, prepárate para dar la mala noticia, ¿no? Y prepárate también me refiero a que tú, emocionalmente, profesionalmente, estés preparado, preparada. A ver, a lo mejor que de verdad ya checaste todo el expediente, estás súper seguro, súper segura de que sí es. Emocionalmente estás estable. Creo que sería como muy complejo si das una mala noticia cuando tú también estás pasando por un mal momento. Mm, híjole, yo creo que no sería como lo más pertinente, pero bueno, puede haber ocasiones donde no hay de otra, pero bueno, ojalá que estés en un momento emocional de estabilidad. Bien, asegúrate que cuando des una mala noticia sea en un espacio privado, preferentemente un consultorio, ¿no? O algo que pueda brindar más intimidad al momento de compartir, ¿ok? Si a lo mejor no es posible, o sea, híjole, no se pudo, no hay instalaciones, no se puede que sea un lugar privado, así como con puerta o algo que sea más íntimo, mínimo en el piso, ¿no? En los cuartos ahí compartidos, cierra las cortinas. Ujú. Cierra las cortinas. Si no es propiamente como un consultorio, pero hay un cuarto, no sé, ahorita no visualizo algo, pero si fuera un cuarto, a lo mejor no propiamente consultorio, pues cierra la puerta, ¿no? También, si tú más o menos anticipas que tu horario para dar la mala noticia se va a juntar con el baño que le tocaba al paciente o algo por el estilo que pueda ser interrumpido, anticipa. Pídele a enfermería que no se acerque o pide que, no sé, o sea, a lo mejor hasta puedes, no sé si puedas hacer como alianza con la enfermera para decirle que si viene la de la comida, no te interrumpan, ¿no? O que le reserve la comida, que la ponga en otro espacio, o X o Y. O sea, que de verdad te puedes asegurar, en la medida de lo posible, porque no puedes controlar todo, de que no te van a interrumpir. Ujú. De que no te van a interrumpir. Y también en ese sentido, como no te van a interrumpir, procura, procura, mm, que a lo mejor ese día no sea como el más ajetreado que tienes, en la medida de lo posible, pero mínimo también pon tu celular en vibrador. Ujú. Voy a poner también un ejemplo. Si no sé, si por tu trabajo te van a contactar mucho por WhatsApp, silencia conversaciones y solo deja como pues el vibrador por la llamada, pero porque sabes que a lo mejor sí puede ser algo urgente, pero híjole, será muy inadecuado. O sea, tienes que planear, pues, que no te interrumpa. No puedes dejar eso a medias. Imagínate, das una noticia y tienes que salirte corriendo. No sería lo más adecuado. ¿Ok? Bueno, entonces, prepara este espacio, ¿no? En la medida de lo posible como íntimo, privado. En la medida de lo posible que no te puedan interrumpir. No des información en pasillos, a menos de que sea inevitable, pero de preferencia no des información en pasillos. También de preferencia, cuando las personas a las que le vas a comunicar esta mala noticia, que estén sentadas. No conocemos así como a profundidad también cómo suelen responder las personas ante situaciones adversas. Entonces, vamos a suponer, a lo mejor, no sé, es de las personas que tienen un impacto emocional así como, pues, no sé, que tienen, si lo pusiéramos comparar, a lo mejor tienen un umbral un umbral muy bajito para situaciones adversas, y puede ser que eso sea tan impactante, no sé, que la persona pierda conocimiento, ¿no? No sé, se desconecte porque es tan insoportable que pues así actúa su cuerpo, ¿no? Como mecanismo de defensa. Entonces, pues de preferencia, tú haz lo posible porque las personas a las que le vas a compartir la información estén sentadas.
Bien. Tienes que hacerte de tiempo para poder compartir la mala noticia. De tal forma que no tengas que andar a las carreras, ¿sale? O explicando súper rápido y flash lo que necesitas compartir. Entonces, date tu tiempo, no te apresures, no apresures a las demás personas, ¿sale? Porque es un proceso complicado también para asimilar lo que les estás diciendo. Entonces, también como decíamos, ¿no? O sea, en la medida de lo posible, si van a ser como 3, tú y las otras 2 personas, pues en la medida de lo posible que sí puedan estar sentadas, ¿no? Que tengan como la sillita. Ok. ¿Quién debería participar de la información que vas a dar? Obviamente no todos los momentos podemos controlarlos, ¿no? Tampoco podemos a lo mejor tener la capacidad de decirle a las personas familiares que no estén ahí presentes. O sea, a lo mejor podemos controlar las personas que acceden a la habitación, pero a lo mejor cuando tengas que comunicar y estén en la sala de espera o estén fuera del hospital y tengas que comunicar y tengas que identificar a familiares, o sea, como que depende pues de situaciones. Pero bueno, ¿quién va a participar de la información? Obviamente tienen que ser familiares, ¿no? Si ves a muchísimas personas y ya no sabes ni quién es familiar y quién no, o incluso, ¿no? Si es un montonal de gente, pues a lo mejor puedes reducir la información a familiares muy, muy directos, a lo mejor el esposo, esposa e hijos, no sé, ¿no? De todo, como que todo te lo va a ir diciendo como la situación misma. Si notas que son demasiadas personas y tú no sabes ni quién es quién, pues a lo mejor de manera muy cortés podrías preguntar, ¿no? ¿Cómo está constituido el grupo familiar, ¿no? ¿Quién es la familia? Si no ves como que alguien se quita, ¿no? Y que también tú no sabes identificar quién está o no, o sea, quién es familiar o no, y si el paciente está consciente, podrías preguntarle quién quiere él o ella que esté presente en la entrevista. ¿Con quién quiere compartir esa información? Entonces, bueno, eso como en esas situaciones. Bien, ya cuando le estés o le vas a proponer, cuando ya vas a empezar a compartir la información, obviamente tienes que ser amable, cortés, demostrar que te interesa la persona, respetar en todo momento a ambas personas, tener un comportamiento así como, pues como muy profesional, ¿no? Trata de que sean congruentes tus 3 canales de comunicación, lenguaje verbal, no verbal y paralenguaje. Haz todo lo posible para que el ambiente sea acogedor a pesar de que sea un hospital, que se sienta bienvenido, valorado y respetado. Saluda a ambos, ¿no? A ambas personas. Preséntate a lo mejor con la persona que no te conoce. Puede ser que a lo mejor el familiar pues no había tenido contacto contigo, pues también te puedes presentar, ¿no? O sea, para seguir generando este nivel de confianza. Bueno, siguiente etapa. Antes de comenzar a bombardear al paciente con información, es importante que identifiquemos qué sabe el paciente, cuál es su nivel de conocimiento de lo que le está pasando. A lo mejor hasta las creencias, ¿sale? De lo que cree que pasa y de las consecuencias que tiene eso que cree que pasa en un futuro. Tenemos que sondear qué tanto conoce de lo que le está pasando. Bien, puede haber diferentes situaciones, o sea, puede ser que, no sé, pues en hospitales, ¿cómo se llama? Públicos, pues hay mucha rotación de médicos, ¿no? Y lo puede atender uno en la mañana, otro en la tarde, uno durante la guardia y luego ya cambio de guardia, entonces puede como que haya mucha rotación y puede que en múltiples ocasiones se le haya hecho saber algo respecto a su padecimiento, ¿no? Se le ha comunicado algo. Pero puede ser que en ocasiones el paciente niegue haber recibido información. Tú no la vas a confrontar, ¿sale? No le vas a decir, ay, sí es cierto, eso lo dije en la mañana. No, o sea, no hay que confrontar. Hay que identificar más bien
que en ocasiones el paciente va a decir que no recibe información o que no tiene conocimiento, que no sabe, pueden ser varias razones. Una, que de verdad no entendió lo que se le ha estado explicando, no le ha quedado claro. Otra puede ser, que no quiere confirmarlo, no quiere confirmar lo que sospecha, ¿no? Puede negar por eso también. O puede ser que no, para confirmar que lo que entendió es lo que debería haber entendido. Ujú. Es decir, o sea, a veces una persona puede hacer como que no sabe, como para identificar si realmente sí comprendió lo que le habían dicho anteriormente. Ujú. Incluso puede ser que haya personas que ya hayan visitado anteriormente a otros doctores en otras instituciones, ¿no? Y que pues busquen alguna solución. Todos estamos buscando como una esperanza, ¿no? Todos queremos como una esperanza de que no pase lo que queremos, que no esté pasando eso que pensamos que puede pasar. Entonces, a pesar de que a lo mejor otro colega tuyo le pudo haber dicho lo mismo, puede que esta persona lo niegue, pero lo niega porque no está preparado, ¿vale? No, es como un mecanismo de defensa, vamos. Entonces tú no te lo tomes personal, no le hagas, obviamente, saber que es un mentiroso, no lo confrontes, es la forma en la que puede actuar, ¿sale? No es la que quiere, es con la que puede actuar. Bien, otra vez, ¿no? Utiliza su lenguaje, identifica cómo habla, cómo se expresa. En la medida de lo posible, tú incorpóralo. Habla de la manera más sencilla que puedas. Es más, si ya te acostumbraste mucho, mucho a tu lenguaje técnico, trata de platicar con niños y ve qué tanto te entienden. O sea, a mí como que eso me ha quedado muy claro. Cuando hablamos con niños no quiere decir que hablamos con un lenguaje muy infantilizado de decir palabras en diminutivo, no, sino que tenemos que decirlo de manera tan sencilla que ese niño, con lo que conoce del mundo, tiene que entender, ¿sí? Entonces, bueno, checa eso. También sondea, escanea cómo va respondiendo verbalmente y con el lenguaje no verbal las personas que tienes enfrente. O sea, cómo va reaccionando tu paciente y su familiar, su acompañante. Identifícalo, chécalo. También su lenguaje corporal te va a dar pistas para saber si realmente te está entendiendo lo que le dices o de plano no le está cayendo el 20. O te va a estar avisando con su lenguaje no verbal que está muy difícil lo que le estás diciendo, ¿no? O que sí está entendiendo y por eso le está resultando como muy doloroso. ¿Ok? Entonces, bueno. Por ejemplo, algunas preguntitas que nos pueden ayudar para poder identificar esto, ¿no? Como su nivel de conocimiento sobre el tema. Algunas preguntas, acuérdense, son preguntas abiertas. Acuérdense, siempre empezamos con preguntas abiertas en nuestras entrevistas, ¿sí? Que son las que nos ayudan a justo identificar su nivel de conocimiento de cualquier cosa y las que permiten que el paciente se exprese con libertad, ¿sale? Si le hacemos una pregunta cerrada, ¿con esto diagnóstico es sí o no? Ajá. En cambio, ¿qué te ha dicho el hospital? Es una pregunta abierta. Ahí sondeamos con qué idea se ha quedado de esta estancia, de estas visitas que ha tenido, ¿sí? ¿Qué has escuchado en el hospital de lo que tienes, ¿no? Si está preocupado por su enfermedad o qué le preocupa, cuáles son las cosas que ha sentido que le preocupan o algo así, ¿no? ¿Qué piensa respecto a lo que le está sucediendo? ¿Qué piensa del dolor que siente? Recuerden que incluso en nuestras entrevistas clínicas también es muy valioso, lo vimos por ejemplo mucho en el modelo de psiconeuroendocrinología, ¿no? Cómo era importante también identificar a qué le atribuye a la persona su malestar, ¿no? A lo mejor no que nos dé el diagnóstico del libro, pero tengo como que esto y creo que es por esto. Acuérdense, ¿no? O sea, lo vimos desde esta parte, ¿no? De las intervenciones más biopsicosociales,
y también desde la psiconeuroendocrinología. Cómo era importante implicarlo incluso hasta en estas partes diagnósticas. Pues también acá, ¿no? ¿Qué piensas respecto a esto que te sucede? Y a lo mejor ahí empieza a decir, tengo miedo, siento que me voy a morir, siento que se me está acabando la vida, siento que esta enfermedad me está sobrepasando, en fin, puede haber muchas cosas que la persona te podría decir. Entonces ahí, chicos, preguntas abiertas. Bueno, tercera etapa. Reconocer qué quieres saber y cuánto quieres saber de eso. Entonces ahí, si se fijan, es darle la chance al paciente de que nos dé la pauta, que vaya como dándonos el ritmo, la pauta, de qué tanto quiere saber y cuándo lo quiere saber. ¿Sí? Bien. Es importante tomarlo en cuenta porque a lo mejor nosotros queremos decirle todo al paciente, pero él no está en condiciones de saberlo. O sea, no tiene que ver como que con falta de interés, aunque lo diga verbalmente, a lo mejor es, no estoy preparado. No me interesa, eso a lo mejor puede ser, no estoy preparado. O es, necesito otra cosa, ¿no? Como de, mejor dígame cómo me curo, aunque no te vayas a curar, aunque no se vaya a curar. Entonces, preguntémosle, por ejemplo, al paciente, o sea, ¿qué quiere saber? Nos da ahí la pauta para identificar si no quiere como información. Si sí lo quiere, pero no está preparado, entonces ahí, por ejemplo, le decimos, ¿no? O sea, bueno, por el momento me ha dicho que no te gustaría como comprender más, saber más, pero en cualquier momento que tú lo decidas, tú lo quieras, pues podemos volver a abrir la conversación. O sea, le damos chance para que asimile. No todos tus pacientes tienen como el mismo nivel para poder aceptar eso que estás queriendo darles, ¿sale? No sé cómo explicarlo. Como que no todos los pacientes tienen la capacidad de soportar lo que les vas diciendo. No es digerible, pues. No es algo digerible. Entonces, pues está como esta pauta que nos va dando, ¿no? ¿Qué quiere saber? Y le vamos explicando, tanto cuanto quiera. El siguiente como punto es como esta parte de la comprensión de la información, compartirla, educarlo un poquitín, a lo mejor respecto a las cosas que han de venir. También, aunque por ejemplo el paciente no quiera saber mucho del diagnóstico, como que no quiera saber mucho de qué está pasando, pues vamos a saltarle a lo mejor a las estrategias de tratamiento, ¿sale? O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, te compartimos esto, no tiene como, aparentemente o por el momento no desea o legítimamente no quiere saber más del tema. Tenemos que proseguir ahora a informar sobre algunas estrategias que hemos vislumbrado que podrían ser útiles para la persona, ¿no? Pero siempre, en todo momento, recuerden lo importante de utilizar las propias palabras del paciente, ¿sí? Tratemos como de ser como muy persuasivos desde nuestra entrevista clínica de cómo habla y asemejarnos un poco. A lo mejor no vamos a adoptar en nuestro vocabulario, pues, no sé, algunas groserías, ¿no? A lo mejor no las adoptamos, o al menos yo no me sentiría cómoda haciéndolo. ¿Sale? Es algo que no me gusta. No, si no soy yo, pues no me sentiría cómoda. Pero sí notemos como esta parte del contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo que un día legítimamente había un paciente que era de una comunidad y yo de verdad no sabía de qué me hablaba porque no tengo acercamiento como al cultivo, no tengo ni idea.
Entonces, obviamente de manera muy abierta le pedí que me explicara ciertas cosas y después yo la retomaba como para explicar algunas otras cosas que quería que comprendiera, ¿sale? Entonces, bueno, tratemos de también, pues justo, ¿no? Por eso analizar como las condiciones de vida y cositas así significativas para retomarlas cuando sean necesarias para a lo mejor hasta explicar algo. También tenemos que tener en cuenta, y aunque nos duela, y aunque no estemos de acuerdo, tenemos que tener en cuenta que el paciente puede aceptar el tratamiento o rechazar el tratamiento que tú le ofreces. Ujú. Puede ser la persona con más grados académicos del mundo, pero si no quiere lo que tú le propones, no puedes forzarlo o forzarla. Ujú. O sea, a veces no es cosa de que tenga la capacidad de comprender o no, ¿sí? No es solo eso, es si quiere o no quiere la persona. Ujú. Porque esa persona tiene voluntad, tiene el derecho de decidir. Entonces, bueno, si no quiere, pues a lo mejor también ya hay pautas institucionales de qué hacer. O sea, por ejemplo, cuando un paciente no acata como algunas cosas que yo recomendé, no las sigue, pues yo hago una carta de liberación de responsabilidades, ¿no? O sea, porque pues se informó, no se hizo, pues entonces ya no va a quedar bajo mi responsabilidad, ¿no? A lo mejor tú también de manera institucional tienes ciertas cosas que te protegen a ti de decir, le informé, no quiso, entonces me libero, o también institucionalmente nos liberamos de la responsabilidad de lo que suceda con esta persona, ¿sí? Y está en todo su derecho. Ujú. Otra cosa a la que tiene derecho el paciente es, ay, a reaccionar como pueda. Ajá. A veces no es como quiere, reaccionar como pueda ante la situación. Ujú. Muy probablemente tú consideres que no es la mejor manera, ¿sí? Pero tiene derecho a expresarse. Ujú. Obviamente, dentro de situaciones que estén socialmente aceptadas. O sea, por ejemplo, tú no puedes decirle que tiene tantos minutos para llorar. Ujú. Pues es lo que necesite expresar. Hay cosas que no vamos a consentir, ¿no? O sea, por ejemplo, no vamos a consentir que agreda a ti o que agreda algún tipo del personal. Eso no está aceptado, obviamente, ¿no? Aunque sea su forma de reaccionar ante la noticia, pues eso no lo vamos a consentir. Pero pues hay muchas formas en la que los pacientes se pueden expresar, ¿sale? Vamos a aceptar muchas de ellas, pero no cuando ya lesiona, ¿no? No cuando ya transgrede ciertos límites sociales. Ujú. No, nosotros no consentimos, por ejemplo, la agresión hacia otra persona. Ujú. Bueno, pues ya nos faltan como algunas cositas, pero no quiero como de quedarme a medias. Entonces me gustaría que dejáramos aquí y que lo retomáramos el día de mañana para finalizar con el tema. Y también mañana mismo les comparto la rúbrica de cuáles son las características que me gustaría ver en sus videos de entrevista. ¿Ok? Sí, maestra, muchas gracias. Ok. Pues Sí, bueno, maestra. entonces, pues nos vemos mañana. Bonito jueves. Y pues nos vemos. Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Es para ti. Gracias. Gracias.